Leí hace mucho tiempo que un pensamiento, ¿no? Justamente que dice que el que gobierna crea cultura. Y creo que es así, lo comparto. Algo que tomé como propio. Y no me gusta cómo estamos hoy, justamente con elecciones. La semana pasada estuvimos en la provincia de Santa Fe, el próximo fin de semana la segunda vuelta en la ciudad autónoma, y así seguimos con Córdoba, etcétera, etcétera. Y no me gusta. El que gobierna crea cultura. Fernando Iglesias, gracias por haber venido. Gracias por la invitación. Sí, sin duda. En algunos casos para bien, en algunos casos para mal, porque también hay una cultura del enfrentamiento y de la división. Me parece que el kirchnerismo ha sido particularmente eficaz en esto y que la cosa se hace doblemente clara en situaciones en que ellos se consideran en crisis. Se vio muy claro cuando fue el conflicto contra el campo y contra el interior de la República, porque fue un conflicto alrededor del federalismo y de la coparticipación de los fondos. Y se ve muy claro ahora ante una derrota electoral en Capital Federal. Hay una idea que ellos hacen propia, que es que ellos representan a todo el país y todos los que no forman parte del gobierno esconden aviesos intereses, representan a las oligarquías concentradas, dan asco. Y esto no lo dice solamente un músico como Fito Páez, que sería poco grave. Lo dicen el ministro de Educación, Sileoni, lo dice el director de la Biblioteca Nacional, Horacio González, lo dice el jefe de Gabinete de Ministros, Alberto Fernández. Me parece que Aníbal Fernández. También lo dijo Alberto Fernández, de ahí el fallido, lo dijo en la anexión anterior, que los porteños tenían que aprender a votar como el resto del país. Me parece que esto es muy lamentable, creo que la gente está muy cansada, y me parece que esta política de la división del kirchnerismo obedece a una cosa muy clara. Insisten en falsas antinomias. La capital contra el interior, los morochos contra los rubios, el campo contra la ciudad, porque ocultan la verdadera antinomia que existe, que es entre los argentinos que queremos un país sin corrupción, sin mafias, sin patotas, donde podamos vivir en libertad y cada uno pueda votar libremente, de quienes, por el contrario, defienden la continuidad de un gobierno que me parece que está llevando los niveles de corrupción a límites insospechados, como se muestra en el caso de Jock Lender, del INADI y todos los escándalos que estallan todos los días. Fernando, como un estudioso de la sociedad, ¿de quién es? ¿O quién tiene más culpa? ¿El que hace o el que deja hacer? O sea, quiero decir con esto, ¿es una sociedad permisiva la nuestra? Yo creo que hay un problema muy claro de liderazgo político y también de comprensión social. Yo formo parte de la coalición cívica y si yo tengo algún orgullo de haber integrado el bloque de la coalición cívica en estos 4 años y espero poder hacerlo por 4 años más, es que nosotros desde el inicio hemos visto cuál era el carácter del kirchnerismo. Muchos no se han dado cuenta, muchos lo subestimaron, muchos no vieron lo que se venía y por eso en muchísimas situaciones hemos defendido cosas en absoluta soledad que después el tiempo nos dio la razón. Nos dio la razón cuando en el 2009 la oposición ganó las elecciones y dijimos que no había que ir a un diálogo mentiroso con el gobierno sin poner por lo menos la condición de que el Parlamento durante esos 6 meses que quedaban, era un Parlamento deslegitimado porque habían anticipado 6 meses las elecciones, y la presidenta llama a un diálogo en el cual sienta a toda la oposición triunfante con un ministro devaluado, con Randazzo, mientras ella se reúne 4 horas con Grondona. Y la oposición va sin pedir ninguna condición, lo menos que había que pedir que en esos 6 meses no saliera ninguna ley fundamental. No pidieron eso, fueron, nosotros dijimos que era una maniobra, y en esos 6 meses aprobaron todo lo que llevó después al, entre comillas, Cristina ya ganó. La ley de medios, aprobaron la reforma política, el fútbol para todos, todo eso salió de esa debilidad de la oposición que viene de no comprender la índole. Entonces me parece que en este tipo de cosas hay que ser muy claro. Nosotros también defendimos a Marcela y a Felipe, diciendo, yo dije personalmente, ojalá que Marcela y Felipe accedan a hacerse el análisis con todas las familias, pero yo no me siento con el poder de imponérselo, porque en el caso de no ser hijos de desaparecidos, se le está imponiendo una cosa
que no tiene absolutamente nada que ver con su historia. Y en el caso de que lo sean, son víctimas de una tragedia. Entonces, lo único que les queda es poder manejar esa historia, ese dolor, de la manera que ellos crean conveniente y no que la forma que se les imponga desde afuera. Y es entre muchísimas otras cosas, el tema de las jubilaciones privadas, que con la excusa de las AFJP llevó el gobierno adelante y nosotros votamos en contra, el tema de Aerolíneas Argentinas, con la excusa de la aerolínea de bandera, crearon un kiosco infernal que está dando 2 millones de déficit por día. Todo eso, sistemáticamente, la coalición cívica no tuvimos vergüenza en ser oposición, en denunciar lo que hacía el gobierno y en oponernos. Cuando, en cambio, otros sectores de la oposición, lamentablemente, uno una vez, otro otra vez, les dieron la posibilidad de crecer, ¿no? Para entender lo que pasa, o lo que nos pasa, hay que entender lo que pasa a nivel global, digo siempre, ¿no? Y me refiero, ya pasando a otro tema, a un nuevo material, un nuevo libro. ¿Por qué la modernidad global, Fernando? Bueno, porque este es mi 7º libro, sale en agosto por Sudamericana y es un intento de análisis conceptual del mundo en el que vivimos. Yo creo que estamos viviendo en las últimas décadas un cambio radical, profundo, en el sentido de cómo los seres humanos producimos riqueza, cómo nos comunicamos con el otro, cuáles son los límites de nuestra acción, cuáles son los fenómenos que afectan nuestras vidas. Este enorme cambio que se ha utilizado, resumido en la idea, en el paradigma de la globalización, es el que trato de analizar. Y tratando de sacarlo de los lugares comunes, ¿no? Por ejemplo, de quienes son entusiastas a críticos de la globalización, por un lado, y que tienen una visión injustificadamente optimista y subestiman los grandes problemas que existen, o de quienes son simplemente críticos y reaccionarios y piensan que la globalización es una especie de demonio. El libro trata de analizar también el impacto, sobre todo, que tiene la globalización. Este modelo de globalización tiene una impronta muy fuerte en lo tecnoeconómico, en lo tecnológico por un lado y en lo económico por el otro. Y tiene un impacto muy fuerte en los sistemas políticos que han evolucionado mucho más lentamente. Y el libro intenta dar una explicación de todos estos procesos, lo explica en términos de 10 grandes leyes de la modernidad global, es decir, cómo funciona el mundo hoy, para decirlo muy rápidamente, y lo piensa también en términos de cómo desde la política, quienes hacemos política, quienes tenemos valores como la democracia, la justicia y la igualdad, tenemos que organizarnos en un escenario global completamente diferente al que existía hace 20 años. Dentro de esto es real, o sea, hay algunos que ven la globalización bien, otros la critican, otros pretenden manipular con esto. ¿Por qué? Bueno, porque es un fenómeno nuevo que pone en jaque muchísimas de nuestras ideas básicas. Nosotros hemos nacido en un mundo básicamente nacional, por un lado, e industrial. Y el Estado, en los 90 se decía que el Estado nacional iba a desaparecer. En realidad es una teoría errada, una tesis errada que no se ha comprobado, pero sí es cierto que han cambiado radicalmente, muy profundamente, las condiciones de su actuación. Hoy los territorios nacionales están cruzados por los grandes fenómenos globales, las crisis financieras afectan a todo el mundo, el recalentamiento climático, la proliferación nuclear. El destino de la humanidad hoy se juega en las grandes cuestiones globales. Y una pregunta muy rápida, muy importante, muy elemental, es cómo se van a tomar estas decisiones, es decir, cómo se construye, porque nosotros a nivel nacional tenemos todos absolutamente en claro que la democracia, la república, la transparencia son los valores a aplicar. Pero en el terreno internacional lo que predominan es, por un lado, la anarquía. Hay problemas sobre los que nadie toma decisiones, como el recalentamiento climático. No se toman decisiones dignas de ese nombre, son pequeños paliativos para un problema mucho más grave. Y por el otro lado predomina también la tiranía, es decir, en un mundo dividido en estados nacionales, cada uno de los cuales pelea por su propia hegemonía, por su propio poder, el resultado es que los más fuertes imponen sobre los más débiles. Entonces yo creo que la idea de la democracia hay que volverla a replantear a nivel global. Y por otro lado hay que repensar también el mundo desde el punto de vista industrialista. Nosotros nacimos en un mundo donde la riqueza se creaba a través del trabajo físico repetitivo, en una cadena de producción. Hoy, esto es un teléfono celular como cualquiera. Cuando este teléfono sale de la puerta de fábrica, vale el valor en puerta de fábrica es alrededor del 15-20% del valor final. Y el resto del valor es un valor de inteligencia agregada, son las cadenas de comercialización, la agencia de publicidad, los actores o deportistas que le hacen publicidad, la cadena de diseño. Entonces hay que repensar la forma, y esto impacta fuertemente también en cómo pensar la economía argentina. Cuando en Argentina se dice hay que industrializar el país, es no entender lo que está pasando. Lo que hay que hacer es modernizarlo, en la industria seguramente, pero también en los servicios, también en el sector agropecuario. Y hay que pensar
que hoy la riqueza ya no se crea a partir del trabajo físico repetitivo, el famoso obrero como Carlitos Chaplin, apretando bulones en una cadena de producción, se crea con inteligencia agregada. Por eso el rol central que tiene la educación, por eso la necesidad de repensar la educación en un mundo que ha dejado de ser nacional e industrial para transformarse básicamente en un mundo postindustrial, global, en la famosa Sociedad Mundial del Conocimiento y la Información. ¿Cómo comenzamos, Fernando, para un punto que me parece fundamental? Repensar la democracia. Bueno, yo creo que ¿Dónde se comienza? Yo creo que un punto esencial para repensar la democracia es pensar el ámbito. Es decir, si a nivel... ¿Cuál es el gran cambio de los procesos globales? Porque procesos globales han existido siempre, solo que antes la absoluta mayoría de los procesos importantes que impactaban en nuestras vidas eran procesos de escala local y nacional. Y lo global era un comentario al margen sobre lo que sucedía. Hoy es al revés, hoy nuestra vida está cruzada, estamos viendo qué pasa en Europa, si se cae el euro o no se cae el euro, y si China sigue con el crecimiento, para saber si acá en Argentina la economía va a subsistir en las presentes condiciones o van a cambiar. Entonces, hoy lo central son los fenómenos globales, y los fenómenos locales y nacionales terminan dependiendo mucho de esto. Entonces, esto hay que pensarlo también a nivel de la política, porque si lo que definen son los fenómenos globales, no nos sirve simplemente tener democracias nacionales. Si no logramos establecer una especie de democracia global, es decir, de formas de decisión democráticas a nivel no solo nacional, también nacional, pero también a nivel regional, a nivel internacional, a nivel mundial, si no encontramos alguna forma de discutir democráticamente, en alguna forma de parlamento mundial mezclado con la Asamblea General de la ONU, estos grandes temas como el recalentamiento climático, la volatilidad financiera, la proliferación nuclear, va a seguir pasando lo que pasa ahora, que hay fenómenos descontrolados que causan fenómenos destructivos, y por el otro lado hay un predominio de los actores más fuertes, los estados nacionales más fuertes, y también el sistema financiero, que es un actor hoy de primera magnitud en el escenario global. Gracias, Fernando Iglesias. Al contrario, muchas gracias a vos. Pausa.